fecha que inicia una nueva edición de Nexos. Somos el único programa de televisión de América Latina que se dedica por completo a la promoción y la inclusión de las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Les saludamos desde la Universidad de Costa Rica, Yuri Muñoz y María Fernanda Jiménez. Esperamos que nos acompañe la siguiente media hora. Comenzamos con la primera información de hoy. Costa Rica carece de datos precisos sobre la población con discapacidad. Ante esta situación, el CONAPDIS planteó desde hace algunos años efectuar la encuesta nacional en discapacidad para solventar esta falta de información. En el cierre del 2018 se realizaron las visitas a los hogares encuestados y a continuación le contamos sobre ello. La encuesta nacional en discapacidad, ENADIS, surgió ante la carencia de datos precisos sobre la población costarricense con discapacidad. Este instrumento, desarrollado en conjunto por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, se aplicó en hogares costarricenses en 2018. Bueno, el proceso de muestreo es una cuestión compleja porque tenían que quedar representadas todos los tipos de discapacidad, pero recordar que era una encuesta nacional de discapacidad, no sobre personas con discapacidad. Entonces igual podían haber hogares, las unidades donde no habían personas con discapacidad, porque para determinar precisamente la incidencia de esa situación. Entonces es un proceso bastante complejo y técnico para explicar de cómo es que se selecciona la muestra, sí decir que tenía representación nacional, que tenía representación de todas las personas con discapacidad y que además mide las condiciones de discapacidad, entendida esta como las restricciones que coloca el contexto. Entonces por eso en muchos hogares costarricenses donde no habían personas con discapacidad también fueron evaluados para conocer esa realidad precisamente. Con las diversas instancias a fin de el mes de febrero será cuando le podemos presentar al país, el INEC, los resultados de la encuesta, pero ya el trabajo de campo, como decía anteriormente, finalizó. Para facilitar el acceso de las personas con discapacidad a servicios especializados, así como a programas sociales para aquellas que se encuentran en condición de vulnerabilidad social, quienes así lo deseen pueden obtener una certificación de su condición de discapacidad. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el procedimiento para acceder a esta certificación? Desde el 2018, el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, CONAPDIS, empezó a emitir el certificado de discapacidad. El certificado es una de las acciones para la implementación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad. Entonces es una valoración que se hace en relación a una persona, en su entorno o en su contexto en el que se desenvuelve. Este es un trámite voluntario que permite a las personas con discapacidad obtener un certificado por escrito y un carnet que facilitan el acceso a las acciones afirmativas, servicios específicos o políticas públicas diseñadas para esa población. De ahora en adelante este va a ser el distintivo oficial y ya no es válido ese cartoncito que a veces se usa con una silla de ruedas, que es el símbolo internacional de las personas con discapacidad. Podrá usarse para acceder al bono de vivienda, a la reserva de plazas en el servicio civil, a los espacios preferenciales en parqueos y la exoneración de la restricción vehicular y más. Con la certificación de la discapacidad también se procura evitar que personas que no tienen esta condición pretendan acceder a espacios y servicios reservados para las personas con discapacidad. Bueno, y eso es también para que aquel que se le cayó una uñita del dedo no pretenda con ello presentarse como persona con discapacidad y acceder a algunas acciones y derechos nombrándose como persona con discapacidad. Para obtener este certificado se debe entrar en contacto con el CONAPDIS por medio del correo electrónico, en su página web o yendo directamente a una de sus oficinas. Luego se llena una solicitud para que se haga el trámite. Le darán una cita para la valoración. La solicitud es diferente si la persona es adulta o es menor de edad. Debe adjuntar la cédula y un dictamen médico o epicrisis emitidos por la Caja, el INS o un médico privado especialista.
no puede ser un médico general. El día de la cita en el CONAPDIS se hace una valoración y declaración jurada. En el plazo de un mes, el equipo de CONAPDIS aprueba o rechaza la solicitud. Si es rechazada, hay un plazo para hacer la apelación. Profesionales de múltiples disciplinas se encargan de estudiar la solicitud del certificado. Formalmente son ellos 3, medicina, trabajo social, psicología, falta terapia y falta educación. De momento estamos 2 personas del CONAPDIS como apoyo al servicio. Este certificado tiene una vigencia de 3 años. Luego de ese plazo es necesario realizar la solicitud nuevamente. Recuerde que usted puede hacernos saber sus consultas o sugerencias mediante el número telefónico 2511-6949 y también mediante correo electrónico a la dirección nexostv@gmail.com. Ahora conocemos una nueva seña en nuestra sección La Palabra en Lesco. Moto. El 2019 será el año de los Juegos Parapanamericanos en Lima, Perú, escalón fundamental para las y los atletas con discapacidad que sueñan con su clasificación a los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. A continuación le mostramos un resumen de los principales eventos deportivos en los que las atletas y los atletas con discapacidad participaron como parte de su proceso para ganar un pase a Lima o como preparación para ello. Esto fue lo más destacado en el paradeporte costarricense en el año 2018. El año 2018 inició con fuerza para el paradeporte costarricense con los Juegos Paracentroamericanos en Managua, Nicaragua. A este evento acudieron los mejores atletas con discapacidad del Istmo, en las disciplinas de natación, baloncesto, atletismo, bochas, powerlifting y goalball. Costa Rica se trajo a casa 32 medallas de las justas centroamericanas para atletas con discapacidad, 10 preseas de oro, 9 medallas de plata y 13 de bronce. El ciclo paralímpico continúa con los Juegos Parapanamericanos Lima 2019, en los que atletas de todo el continente buscarán su pase a los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. Por otra parte, en el Mundial de Atletismo para Personas con Síndrome de Down en Madeira, Portugal, el costarricense Héctor Arce obtuvo medalla de oro en las pruebas de 100 y 200 metros y conserva el récord mundial en los 100 y 400 metros. Costa Rica fue sede del Centrobásquet, Campeonato Centroamericano y del Caribe de baloncesto en silla de ruedas, donde las y los costarricenses pudieron disfrutar de lo mejor del baloncesto sobre ruedas de la región. Lastimosamente para la selección nacional, no fue suficiente su desempeño para conseguir un pase a Lima 2019. En powerlifting, los ticos participaron en el Campeonato Abierto de América en Bogotá, Colombia, con miras al Mundial Astana 2019. La nadadora Camila Haase logró el reconocimiento a Atleta del Mes de Octubre del Comité Paralímpico de América, APC. Estos reconocimientos derivan de sus éxitos alcanzando 4 medallas en los Paracentroamericanos de Managua y 4 medallas en el Abierto de Barranquilla. En taekwondo, nuestros atletas Andrés Molina y Edwin Pizarro ganaron su clasificación a los Juegos Parapanamericanos Lima 2019. Sin duda, el 2018 fue un año de crecimiento para el movimiento paralímpico de Costa Rica y el deporte adaptado para personas con discapacidad. Así que quédate pendiente de la programación de Nexos para conocer los highlights del deporte adaptado en el 2019. Desde ya estamos en modo deportivo para apoyar a la delegación costarricense en su camino a Lima. Manténgase pendiente de la programación de Nexos y sus contenidos en redes sociales para conocer más sobre nuestros atletas y los deportes paralímpicos que se practican en Costa Rica.
Nicole Mesén es una persona joven involucrada en la política. Tiene 24 años y se describe a sí misma como una mujer alegre, valiente e independiente. A los 10 días de nacida, fue diagnosticada con osteogénesis imperfecta, una condición causada por la ausencia de colágeno en el organismo, la cual provoca que sus huesos se fracturen con facilidad. Mis papás decidieron llevarme con el pediatra que veía a mi hermana mayor y él les dijo, les recomendó ir con un genetista porque el diagnóstico que me habían dado cuando nací fue acondroplasia ósea, o sea, enanismo. Y él dijo que yo no podía tener esa enfermedad porque yo tengo los dedos de las manos muy largos desde pequeña. Entonces él dijo que yo podía tener cualquier otra cosa menos eso y nos recomendó con un genetista. Y ya el genetista apenas me vio, me diagnosticó la enfermedad. Para los padres de Nicole, enterarse sobre la condición de su hija fue muy difícil. Sin embargo, desde el primer momento se informaron sobre la condición y desde entonces la han apoyado incondicionalmente. Para Nicole, su madre es su mejor amiga y es el motor que le ha ayudado a superar obstáculos y a ser la mujer que es ahora. Yo soy súper independiente y soy lo que soy, ha sido por el apoyo que he tenido de ella. Ella me enseñó desde pequeña a defender mis derechos y un día, para ser exacta, a la edad de 7 años, ella me dijo, Nicole, si usted no defiende sus derechos, nadie lo va a hacer por usted. Y fue ahí donde yo comencé a empaparme sobre mis derechos y ahí fui creciendo y defendiendo mis derechos hasta que ya tuve la oportunidad de defenderlo de los demás, ¿verdad? Su vocación de servicio y su pasión por defender los derechos de las personas con discapacidad le motivaron a formar parte de un partido político cuando tenía 19 años. Actualmente es regidora suplente de la Municipalidad de Goicoechea. Ver cómo se han vulnerado los derechos de la población con discapacidad fue lo que me impulsó a querer, desde mi perspectiva como persona con discapacidad, defender los derechos de ellos y los nuestros, y llevar a cabo proyectos en favor de ellos, ver ese lado social que muchas veces en política se deja a un lado. Según sus compañeros del Consejo Municipal, Nicole es una persona alegre, luchadora y fiel a sus principios. Por su personalidad y profesionalismo, Nicole se ha ganado el respeto y el cariño de todos en la municipalidad. Tengo 2 años y 3 meses más o menos de conocer a Nicole como compañera en el Consejo Municipal. En ese poco tiempo he logrado percibir una persona muy alegre, muy comprometida con la causa de defender los derechos del tema de discapacidad, y no solo eso, sino que abunda en más temas. Ella es comprometida con su trabajo, con su asistencia, es muy leal, es una compañera. Para nosotros la queremos mucho dentro del Consejo Municipal. Independientemente de los grupos políticos que hay, ella se lleva bien con todos. Con ella me río mucho, disfruto mucho cuando paso el tiempo con ella, aparte que yo soy una de las personas que la llevo a la casa, la voy a recoger, la traigo a su trabajo, entonces ese tiempo que venimos en el carro, venimos disfrutando de ese momento. La Ley de Autonomía de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2016 en Costa Rica, avanza firme hacia su ejecución. ¿Cuáles han sido los retos para que lo que establece esta ley sea una realidad? Conoceremos más de este tema en la siguiente información. En agosto de 2016, Costa Rica aprobó la Ley de Promoción de la Autonomía Personal para las Personas con Discapacidad. Para el cierre de 2018, el CONAPDIS presentó los avances efectuados para que, pronto, lo consignado en esta legislación nacional sea una realidad. Muchas de las barreras tienen que ver con la actitud de las personas. Lo vemos, por ejemplo, en el tema de la educación. Las cosas están claras, ya se sabe hacia dónde tenemos que ir, pero aún, por ejemplo, hay muchos maestros que no quieren incluir a los estudiantes con discapacidad intelectual en sus aulas, a pesar de que ya hay legislación y hay procesos y hay apoyos para que esto sea posible. Entonces yo creo que es una lucha que tenemos que dar. En la parte laboral también
Siento que hay más apertura ahora, pero todavía tenemos que seguir trabajando más en esa parte y las familias tienen que hacer un esfuerzo por realmente empoderarse y tratar de que demandar los servicios y las oportunidades para las personas con discapacidad intelectual. Bueno, lo que queríamos con el encuentro era analizar, ¿verdad?, lo del asistente personal, más bien de la autonomía personal de las personas con discapacidad, pero tratamos de juntar dos grupos, los familiares y las personas con discapacidad. Entonces los dividimos en dos grupos para que las familias también entiendan la necesidad de la autonomía personal de sus hijos y hijas con discapacidad o encargados que han tenido personas con discapacidad, y a las personas con discapacidad sobre la importancia de ser ellos autónomos e independientes en actividades de vida diaria y por qué es importante un asistente personal. Los principales retos para hacer efectivas las disposiciones de la Ley 9379 eran la puesta en marcha del Plan Nacional de Capacitación de Asistentes Personales e informar al aparato estatal para que conociera las modificaciones a leyes anteriores que reflejó la Ley de Autonomía, así como sus implicaciones operativas. Acerca del asistente personal y la formación de los futuros intérpretes del ESCO, en la necesidad planteada de la regionalización de estas acciones, pidiendo que ojalá no se queden únicamente en el gran área central, sino que esas acciones formativas puedan llegar a las regiones. Entonces, ese es uno de los retos que tiene COINDIS, el empezar a empoderar a esas organizaciones, a esas personas de las regiones, para que ellas sean las que exijan que todos estos servicios pues se lleven a sus comunidades, ¿verdad? Porque somos nosotros, nadie conoce mejor la discapacidad que nosotros, nadie sabe mejor de lo que necesitamos como nosotros, y somos nosotros los que tenemos que empezar a exigir nuestros derechos. Porque la discapacidad no es un asunto de una institución, es un asunto de país. Y en realidad creo que lo que hay que reconocer hoy es todo este ejercicio constante de tratar de lograr avances y de tratar de fiscalizar qué hace CONAPDIS, pero al final sabemos que el país no va a cambiar hasta que todas las instituciones logren entender internamente que el verdadero desarrollo de las personas con discapacidad depende de las acciones de todas las instituciones del Estado. La Ley de Autonomía eliminó la figura de la curatela y se le dio reconocimiento a la igualdad jurídica de las personas con discapacidad al instaurar la salvaguardia legal para aquellas personas que así lo requieran. Bueno, con eso vamos a tener que trabajar mucha capacitación, mucha asesoría a los padres, ¿verdad? Porque esto es una toma de decisiones de la persona, si quiere o no quiere tener el asistente, ¿verdad? Y como usted bien dice, no es la familia, porque muchas veces cuando se promulgó la ley 9379 de promoción, se pensó, yo mamá soy la asistente de mi hijo, y no, soy yo una persona externa, ¿verdad? Que no puede ser considerada ni una empleada doméstica, ¿verdad? Porque no es una empleada, sino es una persona que va a apoyar a la persona con discapacidad en actividades de vida diaria. ¿Cuáles son esas actividades de vida? Bañarlo, comer, prepararle el medicamento, llevarlo a la escuela o llevarlo al colegio o llevarlo a diferentes servicios, que entonces ahí hay que trabajar mucho con los papás y las mamás en asesoría y en capacitación en todo lo que es autonomía y vida independiente. El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad y el Instituto Nacional de Aprendizaje ya presentaron el programa de capacitación que esta última institución dará a las personas que se dedicarán a brindar el servicio de asistente personal. Ya con los asistentes formados, ¿verdad?, por el INNA, porque eso había sido una gran limitación para nosotros, podamos nosotros ya tener asistentes personales para actividades de vida diaria de esas personas que están demandando el servicio. 2019 promete ser el año en el que se podrá asignar a las personas con discapacidad que lo necesiten sus asistentes personales. Si quieren capacitación o si quieren ponerse en lista de espera, que ya tenemos una lista de espera, ya pueden llamar al 2562-3119, que ahí estamos haciendo una lista de espera, e igualmente estamos haciendo lista de espera en todas las sedes regionales de nuestra institución. Entonces se pueden acercar ahí, dejar sus datos, que están interesados en tener un asistente, y nosotros ya por
por default vamos a atender también en capacitación, que ya las actividades de capacitación están programadas. La sociedad en general, las personas sin discapacidad tienen que empezar a acercarse a nosotros. Nosotros ni mordemos, ni tenemos enfermedades contagiosas, nosotros no somos enfermos ni pobrecitos, entonces tienen que empezar a acercarse a nosotros, empezar a interactuar, empezar a conocer a la persona por encima de la discapacidad. Y en el caso de las personas con discapacidad, pues también empezar a involucrarnos en lo que es la comunidad, porque somos ciudadanos con deberes, con derechos, y tenemos que empezar a trabajar, ojalá, en organizaciones que no tengan que ver con la discapacidad. Hablo de juntas de salud, hablo de comités de salud, hablo de asociaciones de desarrollo, etcétera, etcétera. Y así van conociendo nuestras necesidades, van conociendo también nuestras habilidades, nuestras aptitudes, y empezamos a trabajar en conjunto con las personas sin discapacidad. La mejor manera de que la persona sin discapacidad involucre e incluya a la persona con discapacidad es conociéndola. Para acceder a la asignación de recursos para pagar un asistente personal, las personas en condición de discapacidad deberán demostrar la necesidad de este apoyo para poder ejercer su autonomía, además de tener condición de pobreza o pobreza extrema certificada por el Instituto Mixto de Ayuda Social, IMAS. Sucede lo mismo con los productos y servicios de apoyo como equipos, instrumentos y dispositivos tecnológicos. La persona hace el plan de apoyo con un formato que nosotros tenemos y lo completa, nosotros lo revisamos y vemos si ya con todos los requisitos puede ser sujeto de una transferencia económica para que la persona pague ese asistente personal, ¿verdad? Pero el asistente personal tiene que estar enfocado en actividades de vida diaria. Comer, como te decía, comer, vestirse, bañarse, salir a la escuela o al colegio, ¿me entiendes? Entonces tiene que estar supeditado. Pero igual puedes llamar a ese mismo número de teléfono y en ese mismo número de teléfono podemos ampliar la información. Con esta invitación a apuntarse a la inclusión, cerramos el programa de hoy. Recuerde que puede repasar la agenda y todos nuestros contenidos en las redes sociales, donde nos encuentra como Nexos Canal 15. Participe activamente en nuestra comunidad digital para que así los efectos de la inclusión se puedan notar en el entorno en el que usted se desenvuelve. Recuerde que la inclusión la construimos entre todas las personas. Le esperamos la próxima semana con un nuevo estreno de Nexos, como lo hemos hecho los últimos 15 años gracias a su lealtad con nuestro trabajo. En Canal UCR promovemos la inclusión haciendo televisión con sentido. ¡Feliz semana!